Vale, ¿a qué venimos? Venimos a enseñaros una plataforma basada en el clásico juego de Doom, de disparo, que nos permite crear agentes para interaccionar con el mapa. Esos agentes, mediante técnicas de Deep Learning, van a poder desenvolverse dentro del mapa, pero lo curioso aquí es que solo van a usar el buffer de imagen del juego. Es decir, no van a tener acceso a las variables del contexto, solamente lo que se ve en la imagen. Y usando esta plataforma vamos a poder experimentar con varios agentes. Antes de empezar, sí que os queríamos comentar de dónde venimos. Nosotros venimos de APSL, que si esta no es vuestra primera PyCon, seguramente os suene, que APSL es una empresa que ha sponsorizado todas las PyCons desde el año 2013, o sea, son más de 10 años sponsorizando, y este año es nuestro primer año como la marca Nagarro. Entonces, bueno, simplemente para que lo sepáis, tenemos un stand justo aquí, saliendo todo recto, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta podéis venir y acercaros. El hecho de que ahora seamos Nagarro nos ha permitido pues, tener presencia en más de 36 países, 18.000 profesionales repartidos en todo el mundo y pues con ello tener acceso a unos proyectos de mayor nivel. Bueno, hecha la presentación un poco de quiénes somos y de dónde venimos, vamos a centrarnos en el marco general de la IA para ver en qué punto está nuestro agente en nuestra plataforma. Vamos a hacerlo a través del Machine Learning, que está dividido entre aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Nuestro agente, concretamente, va a utilizar la técnica de aprendizaje por refuerzo, que básicamente se basa en decisiones en tiempo real y el poder de navegar dentro de un mapa. Vamos a empezar con los conceptos básicos, empezando por la neurona. No os asustéis, no os voy a dar una turra aquí de toda la teoría de esto, pero sí que está bien para poner en contexto de saber de lo que hablamos. Vamos a tener la unidad más básica, es una neurona, que tiene unas entradas junto con unos pesos. Esas entradas y pesos entran dentro de una función de activación que se evalúan y provocan una salida Y. Los pesos se van ajustando durante la fase de entrenamiento y tenemos pues, la primera capa, que es esta de aquí, que es la capa de entrada, esta es la capa oculta y la capa de salida. Si combinamos varias de esas neuronas, tenemos una red neuronal. Simplemente es una conexión de neuronas. La transformación de datos se va haciendo a través del paso de diferentes capas y se van propagando las señales entre ellas. Tenemos lo mismo, una capa de entrada, una oculta y una de salida. La de entrada puede tener más de una neurona y la de salida también. Eso va a depender del caso de uso. Si añadimos más capas dentro de la parte oculta, tenemos una red de aprendizaje profundo. Es el mismo concepto, lo único que nos sirve para modelar datos con mayor complejidad, donde las características pues, serán más complejas de descubrir. Al tener más conexiones, tenemos un entrenamiento que es más costoso a nivel computacional, pero bueno, nos permite acceder a esas informaciones, a esas características que están ocultas dentro de la gran magnitud de datos. El siguiente concepto sería el aprendizaje por refuerzo, que es el que va a utilizar nuestro agente y es un aprendizaje que está basado en interacciones y retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que nuestro agente, que es el jugador, tenemos que imaginarnos que es el jugador del mapa, va a producir una acción sobre un entorno. El entorno es el mapa. Después de producir esa acción, vamos a tener dos resultados. Un nuevo estado, por ejemplo, el agente, si se mueve a izquierda, el mapa ha cambiado, ya no es la misma imagen, entonces es un estado nuevo, y una recompensa. Esa recompensa puede ser positiva o negativa. Lo que se busca es que se maximice el acumulado de la recompensa, y así es como la gente aprende cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Es un aprendizaje autónomo, no necesita supervisión directa
y se toman las decisiones en un entorno dinámico. ¿Qué significa eso? Que esto se va ejecutando constantemente, es un bucle, y por cada acción cambia el mapa y tenemos un estado y un reward que vamos a maximizar. Ese sería el funcionamiento básico de este agente. Continuando con estos algoritmos, vamos a hablar ahora de la Farama Foundation, que es una organización sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, mantiene las principales librerías en Python de aprendizaje por refuerzo. Vamos a mirar su página web un segundito. Dividen los proyectos en un nivel de madurez. Quizás suenen los más conocidos como Gymnasium, OpenInDo, y debajo hay Mature, y si bajamos más aún, llegamos al final, a los proyectos que están incubating, y aquí ya empezamos a ver un poco de Doom. Al fin tenemos ahí BitDoom, y vamos a ver los estándares, que es cómo definen ellos el nivel de madurez de los proyectos anteriormente nombrados. Aquí quiero que nos fijemos en concreto, tienen muchas cosas, como que por supuesto han de ser de código abierto, tienen que estar hechos en liberados en PyPy, y si subimos un poquito más arriba del todo, que esto es un poco una justificación de por qué hemos hecho la implementación que hemos hecho luego, es que una vez que los proyectos llegan a un nivel de madurez elevado, tienen que tienen que estar estandarizados en Gymnasium. Y en PyTorch, que es importante porque la principal diferencia entre estas dos es que Gymnasium es un entorno de un solo agente, PyTorch permite interacciones multiagente, que es una cosa que con BitDoom es posible, es mejorable, pero es posible, que es que básicamente puedes tener a diferentes bots compitiendo entre ellos en un mapa estilo Deathmatch o estilo muchos de los otros escenarios que hay. Otro tema interesante y bastante, bueno, son muchos estándares, es todo interesante, pero BitDoom nace en gran parte como un proyecto que promueve la investigación y que permite a gente probar algoritmos en concreto en un entorno, y es muy importante que sean completamente determinísticos cuando especificamos una semilla para facilitar la replicidad de los experimentos. Volviendo a la presentación, esperemos que el internet funcione. Sí, vale. Ok, entonces os presentamos BitDoom. Como os hemos dicho ya, la particularidad de BitDoom es que permite el entrenamiento únicamente utilizando el buffer visual, es decir, lo que ve un usuario por la pantalla. Importante de mencionar que, claro, BitDoom lo que nos permite es crear un entorno de Doom. No nos entrena agentes per se. Para hacer esa parte puedes utilizar el mecanismo que tú quieras, puedes codificarlo con Scratch, puedes utilizar PyTorch, Oceano o lo que quieras. Aquí se puede ver que puedes ver el juego tal y como lo ves tú cuando juegas, o puedes aplicar una serie de filtros. Ahí también está reconociendo a sus usuarios. Este de aquí es porque BitDoom, aunque sea un juego en 3D, está creado como a partir de una imagen en 2D. Es bastante interesante. Y, bueno, un meme. Y nada, un poco lo que ya os he dicho, es una plataforma de investigación de TIA basada en Doom para el aprendizaje por refuerzo a partir del buffer visual. Salió en 2016, y lo que es súper interesante es que entre 2016 y 2018 hubo las Visual Doom AI Competitions, que básicamente la gente competía por hacer el mejor agente que superase una serie de escenarios, de mapas, y es muy interesante. Luego, si da tiempo, al final veremos un poco de una de ellas. Mola mucho verlo porque solo con ver cómo se mueve la gente puedes intentar adivinar qué está utilizando detrás, y mola mucho. Y por supuesto, tiene una API para Python, está escrito en C. Y, ok. Bueno, yendo un poco por el repositorio de BitDoom, hay varios ejemplos que nos proporcionan directamente. Tenéis el enlace aquí. Las diapositivas van a estar disponibles en Discord, o sea que si queréis acceder lo tendréis. Y sí que ya vienen ejemplos de entrenamiento con PyTorch, con Stable Baselines 3, con TensorFlow y con Oceano. Justamente ese último está descontinuado ya desde el año 2017
y los propios desarrolladores lo dijeron que los culpables son PyTorch y TensorFlow, que utilizan ya tecnologías mucho más modernas y que no tenía sentido seguir desarrollando por esa vía. Entonces lo descontinuaron, pero aún así hay un ejemplo y se puede experimentar con él. Después también tenemos ejemplos de multijugador y single player. Eso es totalmente configurable. Podemos crear bots que jueguen entre ellos. Se puede solamente jugar solo y navegar por el mapa para buscar recompensas. Son distintos modos que tiene la plataforma. Y después escenarios también. Es decir, no solo tenemos un mapa, tenemos bastante de ellos y podemos especializar agentes para que sean capaces de resolver un mapa concreto o navegar a través de él. Vale, vamos a mirar un poquito el código. Os pongo los imports únicamente para explicar que en la parte de entrenamiento utilizamos Stable Baselines, que es una serie de agentes ya implementados, una serie de algoritmos implementados y parametrizados de forma que son bueno, stable, estables, utilizables y no necesitas hacerlo tú completamente desde scratch. También, importante lo que os he hecho spoiler antes, puedes utilizar Vizdoom como tal, puedes utilizar los propios comandos suyos o puedes, como es el objetivo de la Farama, utilizar un Gymnasium Wrapper y hacerlo todo de forma común a Vizdoom y otros proyectos. De forma que este código, una vez que el proyecto sea maduro, debería funcionar, algún cambio, para este juego y para otros. En este caso, cuando algún cambio, porque no es maduro aún y porque no sabemos cómo evolucionará en un futuro, pues se supone que el objetivo final es que todos evolucionen hasta el estándar, que es Gymnasium. Vale, bueno, al principio, súper simple, lo que hacemos es que cogemos la imagen, la hacemos más pequeña, no necesitamos tantos píxeles para enseñar a un modelo. Al final hablo un poco de la parte de optimización, no es la cosa más optimizada del mundo el ejemplo este, aunque aquí sí que hay un poquillo, porque tampoco hace falta, no se tarda demasiado en entrenar, no es la cosa más costosa del mundo, no quemaremos más el Amazonas haciendo esto. Entonces, y también una cosa importante en el tema del aprendizaje por refuerzo es el frame skip. Los videojuegos, como ya sabéis, están en frames. En caso de un clásico, el 93, está en 35 frames. No necesitamos que la IA tome decisiones en todos estos frames. En nuestro caso, va a tener un frame skip de 4, lo que implica que va a tomar una decisión cada 5 frames. Vale, aquí esto es un poco lo que os he dicho, el espacio de observación. Esto es una de las cosas que tenemos que hacer por utilizar Gymnasium y adaptarlo a Doom. En un futuro se supone que estará ligeramente más adaptado, aunque como podéis ver el código tampoco es súper complejo. Básicamente aplicamos el procesamiento para imagen y hacemos algún otro pequeño cambio para adaptar los dos entornos. A continuación, el wrapper para el frame skip. Como os he dicho ya, lo que vamos a hacer es que cada 5 frames tomaremos una decisión y la mantendremos 5 frames. Entonces, como os he dicho, es muy importante porque reducimos considerablemente el número de acciones que tiene que tomar el agente, con lo cual mejoramos la eficiencia computacional, tarda menos en entrenarse, funciona mejor, los niños ríen. Vale, aquí lo que estamos haciendo es que básicamente estamos creando el entorno de sí, y lo que estamos haciendo es pasarle estos dos wrappers que hemos definido anteriormente. Las partes interesantes, las que están subrayadas. En este caso, el ejemplo que os he puesto es del Vizdoom Basic. Hemos hecho algunos más en la implementación, hemos superado más escenarios. El repositorio tiene una serie de escenarios por defectos ya creados. Vais a ver unos cuantos GIFs luego. Luego, además, lo que mola de que sea un juego tan clásico y con tanta comunidad y de que se pueda ejecutar en una calculadora Casio es que la gente puede crear mapas personalizados y crear escenarios en Vizdoom para estos mapas. Entonces hay gente que ha hecho locuras con esto. Y, sí, una cosa más. El repositorio
No es piratería porque lo que está licenciado, lo que está licenciado es el punto .watt de Doom, el repositorio, que es este archivo de aquí, que yo lo he comprado, y el repositorio originalmente incluye un freedom.watt, que es unos gráficos similares, pero lo suficientemente no similares como para que no sea ilegal. y nada, aquí le estamos diciendo que use los gráficos de Doom 2, aunque a lo que está jugando es a Doom 1, pero se ve mejor y me gusta más. Y nada, aquí estamos creando el entorno de entrenamiento y de evaluación. Aquí estamos creando el agente, es un agente, como os he dicho ya, de Stable Baselines, de tipo PPO, que es Proximal Policy Optimization, optimización proximal de políticas, que no voy a explicar porque se podría dar una charla entera de esto. En una metáfora es como si tú estás como caminando en una cuerda floja, pasito a pasito, tienes que ir paso a paso, es decir, aprendiendo lento, porque si pegas un paso rápido, a lo mejor te caes y se te desestabiliza el entrenamiento, es algo así. Y nada, lo configuramos con una serie de parámetros. La política es una política de tipo, hay dos redes neuronales, una que es de tipo actor, otra que es de tipo crítico. La que es de tipo actor actúa, toma decisiones, y la que es de tipo crítico lo que está haciendo es evaluar el estado después de cada acción y antes de cada acción. Bueno, una serie de parámetros más, el número de pasos que toma el modelo antes de aplicar un aprendizaje, en este caso 4096, y lo hace en un grupo de aprendizaje, en un batch size 32. El learning rate, como podéis ver, es bastante bajo, un poco por lo que he vinculado de caminar poquito a poquito. En aplicaciones un poco más donde el agente necesita aprender más, hay un GIF, de hecho, de un escenario que no hemos superado, que ha sido un poquillo fail. Seguramente jugando con los parámetros y tal los superaría, sin ninguna duda, y seguramente pasaría por aumentar un poco el learning rate. Y nada, he ido atrás. Nada, aquí un mecanismo de evaluación para que básicamente lo que hace es que guarda el mejor modelo entrenado para que después lo podamos cargar. Aquí estoy haciendo un learn, creo que me he equivocado, aquí son 20.000 time steps, pero nada, que va a aprender el agente durante una serie de tiempo y ya está. Esto es lo que os comentaba de la optimización. Se podría optimizar mucho más. En este caso lo que estamos haciendo es reducir uno de los parámetros de PPO que corresponde al tamaño del vector características. Básicamente que no necesita tanto tamaño el vector características para una aplicación así. Solo con este cambio hemos bajado el tamaño de este vector en más de 1.500 de 1.500.000 parámetros. Insisto, se podría hacer mucho más en una aplicación más costosa, como que el agente no necesita ver todo el buffer, solo necesita ver todo el buffer visual, digo. Quizá no necesite ver las paredes, quizás si no es capaz de recargar en este escenario, no necesita ver el HUD de abajo o la munición, un poco eso. Sí. Así, y al final hacemos un GIF para tener un souvenir. Y aquí sí que le pasamos un time skip un poco más bajo y lo entrenamos otra vez, porque si no, cuando viéramos el GIF, veríamos que la gente dispara siempre 3 frames desalineado y no da a nadie. Entonces hay que volverlo a entrenar. Este es el escenario que os he enseñado, es el basic. Aquí podéis ver que el frame skip no era de 0, era de 1. Entonces si veis que no sale fuego de la pistola es porque justamente se ha cortado ese frame, pero lo hace en el GIF. Es el escenario más fácil que hay, lo supera bien. Este es un escenario muy interesante visualmente porque se llama Defense the Center y como veis lo que está haciendo es girar alrededor de esto. Enemigos vienen y me parece súper interesante porque en el entrenamiento de agentes de este tipo y de la gran mayoría de algoritmos y tal está lo que se dice el performance ceiling. El hecho de que
por mucho más entrenamiento que le tires a la gente, va a llegar a un punto donde no es capaz de superar este hecho. Lo que pasa es que el performance ceiling normalmente no es intuitivo. En este caso, no sé si alguien ha pillado ya por qué muere esta gente. Exactamente. Porque esta gente no tiene el botón de recargar. Este escenario no permite recargar a la gente. Entonces, simplemente llega a un punto que por muy bien que dispare, por muy rápido que consiga ir a etcétera, se queda sin balas, llega a su performance ceiling y muere. Como pierde un poco de vida antes de morir, seguramente también llegaría a morir si tuviera balas infinitas, pero en ese punto se le podría entrenar más y quizá no llegaría a morir o tardaría mucho más. Vale, este es el tercer escenario que, como podéis ver, es el primero que incluye movimientos. Hay muchos más y más complejos que este. En este caso es el que he dicho que seguramente aumentando el learning rate conseguiría entender antes el tema del movimiento, porque lo que está haciendo es que está haciendo acciones bastante lentas. Entonces, cuando llega allí, se muere. Aquí, de nuevo, llegamos al performance ceiling. Por mucho más entrenamiento que le peguemos a esta gente, va a morir en un punto, en este mismo punto o muy similar. Y nada, os dejo con mi compañero. Sí, bueno, hay más ejemplos. Como hemos dicho, se realizaron competiciones durante el año entre el 2016 y 2018. Y este, por ejemplo, sería un ejemplo de uno de los usuarios de la competición, que se llama Doomnet. Está publicado en GitHub, tenéis el link también aquí abajo. Y creó un agente que quedó tercero en la competición, pero aparte también creó una versión usando un árbol de decisión. Esta versión sí que no estaría admitida dentro de la competición porque, bueno, esto es el árbol. Sé que no se ven los nodos con detalle, pero bueno, para que veáis un poco lo grande que es, lo que hizo fue crear nodos de condición, pero accediendo a las variables del contexto del juego. Si os fijáis aquí, por ejemplo, para ver si tiene una salida cerca, con este nodo mira en la variable del contexto si tiene un objeto del game state que sea de tipo exit, mayor que 0, porque mira si lo tiene o no. Y lo mismo como si está cerca de un enemigo, cerca de una puerta o cerca de un arma. Entonces, con eso queremos decir que no solamente nos podemos limitar a hacerlo mediante imagen, es decir, la competición sí que está basada en eso, pero que la plataforma permite crear todo tipo de agentes, o sea, que se puede experimentar más allá de solamente usar el buffer de imagen. Que las variables de contexto están disponibles y se puede experimentar también con esa parte. Y nada, simplemente es un ejemplo como curiosidad para que veáis que hay muchas formas de hacerlo. De hecho, bueno, este es uno, pero la gente que compitió ha subido sus agentes en GitHub y hay más. Si los buscáis, no todos, pero sí que hay más. Y bueno, después, no sé cómo vamos de tiempo, a ver. Vale, creo que vamos bien. Como conclusiones, un poco que hemos sacado después de experimentar, lo vemos una muy buena iniciativa para experimentar, para probar, sobre todo la gente que nunca lo haya escuchado. Muchas veces el concepto se menciona, hay artículos y tal, pero a veces nadie o hay gente que no se ha metido en ello, pues es una buena forma de iniciarse. Hay varios modos en los que entrenar a tu agente, o sea, como hemos dicho, hay mapas, distintos modos de juego, o sea, las posibilidades al final vienen limitadas por la imaginación que puedas tener, porque la plataforma ofrece un rango bastante ancho. Lo que hemos dicho, principalmente está pensada para entrenar mediante el buffer de imagen. Y bueno, os animamos a que lo probéis, experimentéis, ayudéis también a la comunidad colgando vuestros agentes, investigando un poco los que ya hay y bueno, si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, también nos podéis escribir. Y bueno, esto sería todo el contenido. Muchas gracias por asistir, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues ahora sería el momento.
Muchas gracias por la presentación. Tengo varias cosas, voy a intentar que no sean hacer un par de preguntas. La primera de ellas, si no he entendido mal, en la definición del ambiente realmente vosotros solo hacéis lo que es el wrapper, porque entiendo que en BitDoom está toda la definición de cómo funciona todo por detrás. ¿Es así o no es así? Sí, lo que estamos haciendo es que lo podríamos haber hecho directamente en BitDoom, esta implementación que hemos hecho nosotros, la hemos hecho en Gymnasium, que es una cosa que BitDoom ya tiene medio adaptada. El wrapper que hemos tenido que hacer nosotros es como un poco la parte que falta para este caso de uso en concreto. No es tan fácil como que ellos implementen algo así porque depende un poco de la aplicación en sí misma. Pero sí, en resumidas cuentas sí. Sí que es posible hacer todo ese código. Os animamos a mirar los ejemplos de esto porque se puede llegar a un código muy similar a este utilizando únicamente BitDoom. Únicamente BitDoom y algo para entrenar a la gente. Vale. Y por otro lado, si no me equivoco, bueno, he leído la descripción de la charla y mencionáis que usáis DQN, que... Sí. Bueno, y ahora habéis hablado de PPO. ¿Habéis probado con los dos algoritmos? Sí, hemos utilizado lo mismo y de hecho en las competiciones utilizaban bastante ambos. En nuestro caso, al final, cuando la propusimos, utilizamos ese algoritmo, pero al final, haciendo pruebas y tal, este nos funcionaba bastante mejor para este caso de uso. Quizás un tema de cómo está implementado en Stable Baseline, quizás un tema de que había que tocar más los parámetros, pero sí. Y bueno, por lo que he entendido tampoco habéis tocado mucho los hiperparámetros, ¿no? Ni de DQN ni de PPO. En este caso, en cuanto a PPO, tampoco lo hemos tocado demasiado porque no hacía demasiada falta, ya funcionaba bien. Sí que insisto, para el último para el último escenario que no lo superaba, se podría haber mejorado bastante. No lo he llegado a probar, no me dio tiempo a entrenarlo. Únicamente modificando el learning rate. Considero que ya habría ido bien. Pero sí. Gracias. Nada. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Es un poco friki la pregunta, pero el Doom original tiene un código que es determinista y una de las cosas que permitía hacer es generar replays que son esencialmente una sucesión y un amplio repositorio. Un segundo que se te ha parado el micro. No te escucho. Hola. Ahora sí. Sí, eso. Que entonces, la gracia de que sea determinista significa que si tú me permites meter la misma sucesión de inputs, siempre obtienes el mismo outcome, de tal manera que una de las cosas que se convirtió en una cosa muy estándar y que se sigue haciendo ahora mismo, si utilizas un port que respete la lógica original del juego, es que puedes cargar estas sucesiones de inputs y siempre tiene sentido, o sea, podría... No sé por qué me odia. Tiene sentido combinar ambas aproximaciones. Tengas tu stream siendo procesado de la manera que estabais describiendo mientras estás una librería de secuencias de inputs que juegan de una manera mucho más realista. Son jugadores reales que cuando se quedan sin munición van a coger una cajita de balas. Cuando, puñado de decisiones que son mucho más difíciles de modelar de otra manera. Peculiarmente, al trabajar en Doom, hay como una forma muy obvia, muy directa, de meter input de un jugador real mientras estás generando... No sé si es factible o no, porque soy absolutamente ajeno a este tipo de técnicas. Claro. El tema de la parte del speedrunning no sé hasta qué punto es exactamente igual al juego original, por lo cual quizá haya algunas técnicas que se hacen. Sé que en el tema del speedrunning hay como dos competiciones, las que hacen los humanos y las que se optimizan por ordenador. Eso es, claro. Y en las que se hacen por ordenador sé que se hacen cosas que empujan como al engine al extremo, donde pulsas 40 botones a la vez, exagerando, y eso es. Claro. Eso es. En cuanto a si llega hasta ese punto de similitud, no estoy seguro. Diría que sí, porque en toda la investigación que hemos hecho y todo lo que hemos utilizado, no hemos leído ningún
comentario que mencione nada crítico hacia eso. Y en cuanto, la otra pregunta era si un agente es capaz de identificar que le hace falta munición, ir a por ella y tal. Sí, eso en las competiciones pasa. Hay muchos escenarios donde incluso los agentes abren puertas, avanzan por el mapa, se quedan sin munición, buscan, priorizan el hecho de si me queda una bala pero hay un enemigo enfrente, es más importante matar al enemigo que buscar la munición, ese tipo de cosas. Pues creo que me odia a mí también. Lo mismo, por la charla. Yo la pregunta que tengo es, ¿estáis viendo únicamente las imágenes que os llegan embebidas? Entiendo que ya la práctica es bien entender lo que está sucediendo en la pantalla, que propia lógica detrás de la decisión. O sea, que estáis trabajando más entender dónde están los objetos, dónde están lo demás. Entonces, mi pregunta ¿es realmente importante centrarse en estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo, en entender la escena, que en desarrollar agentes que realmente se desenvuelven? No sé, o sea, hacer lo mismo que Vizdoom, pero imágenes, sino con los objetos ya pensados. O sea, utilizar, separar un poco la tarea de lo que viene a ser entender la escena de la tarea de desarrollar un agente que haga la tarea. Bueno, si hemos entendido bien la pregunta, que también se cortaba un poco el micrófono. Vale, entiendo que te refieres a los objetos que están en la imagen, en vez de utilizar todo el buffer, como ir desglosando los objetos, ¿no? Y ya centrarse en eso directamente. En realidad, cuando se procesa la imagen del buffer, ya hay una parte que hace esa identificación de características. O sea, si hay un enemigo, la propia red ya identifica que en esa zona hay ese enemigo. Si hay cualquier objeto dentro del mapa, eso ya se identifica como parte de las características de la imagen que entra. No sé si... Sí, o sea que entiendo que entonces parte de desarrollo de la gente implica también la parte de entender la escena propia. Claro. Ahí está un poco mi duda, si ese es el camino, si es así en el resto de más, porque al final ver la escena la pregunto un poco. Sí, por supuesto. A ver, al final eso también, cuanto más te metes dentro del proceso de entrenamiento, vas aplicando técnicas más avanzadas que ayudan a la red a entender mejor el proceso. Por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? El frame skip, la reducción del tamaño de la imagen, todo eso es para ayudar a la red a no crearle tanta confusión con tantos inputs que quizás no son relevantes, y también se podrían aplicar técnicas de ese estilo para focalizar las funciones que tiene que hacer el agente. Sí. Gracias. No tenemos más tiempo para más preguntas, así que muchas gracias.